Bien, les doy la bienvenida nuevamente a esta nueva clase, el curso de Estadística de Probabilidad, y vamos a seguir tocando el tema de los modelos probabilísticos clásicos, ¿sí? Hasta la última clase nosotros vimos 5 modelos relacionados a variables aleatorias discretas, las cuales eran el Bernoulli, el binomial, el Poisson, el hipergeométrico y el binomial. Y el geométrico. Creo que eran 5, creo que uno dije 2 veces. Y ahora vamos a ver modelos, 3 modelos que son para variables aleatorias continuas. ¿Ya? Pero primero vamos a entender qué es lo que significa una variable aleatoria continua. ¿Vale? Digamos que lo que necesitamos saber es que las distribuciones continuas tienen lo que se llama una función de densidad. ¿Vale? Eso significa de que la curva que las genera, miren, les voy a mostrar una por aquí. Bien, por ejemplo, esto tiene que tener área igual a 1. O bien, esta otra que les estoy mostrando acá. Esto. La curva esta se llama función de densidad. Y el área bajo esta curva es igual a 1. ¿Vale? Eso es como lo primordial en este caso. Ups, me fui demasiado lejos. Un poquitito. Ahí sí. ¿Ya? Entonces acá lo dice. La integral sobre todo el dominio es igual a 1. Y si yo quiero calcular una probabilidad, lo hago con únicamente la probabilidad acumulada. Esa es la que se permite utilizar en este caso. Que en el fondo es el área desde el inicio de la curva hasta el valor de x que yo defino. También tenemos la esperanza o promedio y la varianza, que es esta otra que está aquí. En el fondo es la integral de x por f de x, y la varianza es esta integral de aquí, que es la integral de la x cuadrado multiplicado por f de x, menos la media calculada en la etapa anterior. Entonces, ya que recordamos un poquito de lo que son las variables aleatorias continuas, vamos a hablar de 3 distribuciones de probabilidad correspondientes a este mundo, digamos. En primer lugar, tenemos la distribución uniforme, que su característica es que tiene una función de densidad formada por una constante medida dentro de un intervalo rectangular. La distribución exponencial, que fue la segunda curva que vimos, suele usarse cuando se describe el tiempo transcurrido hasta la ocurrencia de un suceso. Y esa es la curva que cae rápidamente, la segunda que vimos. Y la que vamos a ver un poquito más en detalle es esta, la distribución normal, que es la distribución más importante de la estadística. ¿Por qué es la más importante? Porque casi todas las distribuciones que uno puede imaginarse tienen que ver con esto, de alguna manera, ya sea de forma directa o indirecta. Y como, coloquialmente se le conoce como la campana de Gauss. Bien, vamos a la primera. La primera se denomina distribución uniforme. Como su nombre lo indica, es una forma solamente que es una constante, una línea recta, definida entre un intervalo real. Naturalmente, entendamos una recta horizontal como una función constante. Entonces, la variable x tiene una distribución uniforme de parámetros a y b. Es decir, es definida únicamente por los límites del intervalo que nosotros hayamos definido. Entonces, si vamos a lo estrictamente matemático, ¿ya? Como hablamos de función de densidad, esta es la función de densidad de una distribución uniforme. 1 entre b menos a, que es únicamente el valor constante que toma la función, en este caso la recta. ¿Vale? Y b menos a se supone que es la distancia entre b y a, que son los valores precisamente del intervalo que uno define. Y se expresa como x, acuérdense de esta línea, significa que se modela como o se distribuye como uniforme con
parámetros A y B. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense acá. Acá tenemos dos ejemplos de distribución uniforme. Una, en el intervalo 0, 1, si ustedes se fijan, inicia en el 0 y termina en el 1, y encima de ella se traza una constante. Y esta otra tiene una uniforme definida entre 25 y 55. Entonces, la recta va desde 25 hasta 55. Aparentemente son exactamente la misma, pero el intervalo es distinto. ¿Ya? Eso es lo que nos importa acá en la distribución uniforme. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculamos las probabilidades ahora en la distribución uniforme? Bueno, nosotros podemos calcular de forma sencilla, usando integrales, la función de distribución. La ventaja que tiene es que es una función muy simple. Es esta que está aquí. Y esto define las probabilidades ubicadas entre ciertos valores. ¿Vale? Entonces, tomas el valor que a ti interesa, le restas el valor inicial del intervalo, y abajo divides por la longitud del intervalo. En el fondo, es la proporción de espacio ocupada respecto del área total definida. Y eso define claramente una probabilidad. Veamos un par de ejemplos. El primero, miren, dice, X se distribuye uniforme entre 3 y 8. ¿Ya? Esto no es 3,8, es entre 3 y 8. O sea, la recta tiene una longitud de 5 unidades. Esto quiere decir además que, por ejemplo, la probabilidad que la variable se encuentre entre 4 y 6 es dada, fíjense, por esta probabilidad, se define como una región que está ubicada entre el 4 y el 6, menor o igual, y en cada una de ellas se toma la función de distribución y se resta, para así obtener el espacio comprendido entre 3 y 8. Entonces, para f de 6, tomas 6 menos el límite, que es 3, y divides por la longitud de la uniforme, que es 5, y en la otra, 4, que es la que me piden acá, menos 3, dividido es sí mismo 5. ¿Vale? Y eso nos da 2/5, es decir, una probabilidad del 40%. Otro ejemplo dice, se sabe que un autobús pasa por cierto paradero cada 15 minutos. Entonces, la variable X, tiempo de espera, o sea, cuánto tú te esperas hasta que pase el bus, es uniforme con parámetros 0 a 15. ¿Por qué? Muy simple, porque si el bus pasa cada 15 minutos, estás obligado a esperar entre 0 hasta 15 minutos. ¿Ya? Y cualquier persona que llegue ahí va a tener la misma probabilidad de subirse al bus. ¿Vale? Por eso se define como uniforme. Bien, ¿cuáles son las características de esta distribución? Recordemos que para los modelos estos valores son conocidos. El promedio es el punto medio del intervalo, A más B partido por 2, y la varianza es B menos A, la longitud del intervalo al cuadrado, dividido por 12. Estas dos se pueden obtener por las integrales que conocemos, por lo tanto no es tan difícil llegar a ellas. ¿Qué es lo más importante? Que la distribución uniforme requiere dos valores, el límite inferior y el límite superior, y el resto sale todo de forma directa. Entonces, gráficamente, si volvemos a esto, ¿cierto? En la uniforme 0,1, la esperanza de X es el punto medio, es un medio, así de simple, o 0,5. Y la varianza es la longitud del intervalo al cuadrado dividido por 12. Como la longitud es 1, 1 al cuadrado es 1 dividido por 12. En el caso de la uniforme 25-55, la esperanza es el punto medio de intervalo, que es 40, y la varianza es la longitud del intervalo, que es 30 al cuadrado dividido por 12, y eso es 75. ¿Ok? Esa es con la distribución uniforme. La segunda distribución que vamos a conocer se llama distribución exponencial. En el caso anterior de la uniforme se definía estrictamente dentro de un intervalo real de forma constante. Aquí nosotros la podemos definir desde el cero abierto hasta el más infinito. ¿Ya? Es decir, que ya toma prácticamente toda la recta
de los reales positivos, ¿cierto? Sin tocar el cero, que el cero se podría considerar como positivo en algunos casos. Aquí lo que comúnmente se valora como variable es el tiempo de ocurrencia para un evento determinado. Es decir, cuánto tarda en ocurrir cierto fenómeno que yo estoy estudiando. Entonces, es el equivalente continuo de la distribución geométrica, que es el número de intentos hasta obtener un éxito. Ahora tú mides cuánto te tardas en tiempo hasta lograr ese éxito. Entonces, una variable x tiene una distribución exponencial de parámetro lambda cuando mides el tiempo. ¿Ok? Entonces, esta está determinada por tal constante lambda que dice, acá dice que no es el promedio, ¿ya? Porque a veces uno tiende a confundir que el lambda es el promedio como en la Poisson, pero en este caso no lo es. Vamos a ir al gráfico, antes de hablar de todo esto de ejemplos. Aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la forma de la exponencial es la misma. Lo único que depende es el parámetro que yo ocupo. ¿Ya? Solamente ahí, digamos, la curva va a ser más o menos pronunciada. Vale, entonces vamos a la definición. Dice, f de x es igual a lambda por e a la menos lambda x. Esto es lo que define la curva exponencial. La curva exponencial está en la exponencial, la función, y lambda es simplemente una constante. Y x claramente tiene que ser mayor que 0 por la definición, y esta es su manera de escribir. ¿Vale? Entonces siempre tenemos que tomar el intervalo de los reales positivos. Por lo tanto, va a haber algunas integrales que van a estar considerando límites infinitos, ¿vale? Pero aquí no nos vamos a preocupar tanto de eso. La función de distribución acá también está definida, ¿ya? Es 0, si x es menor o igual que 0, que igual es un caso trivial, pero aún así se deja claro para que pueda haber regularidad de la función. Y para cualquier valor de x positivo, es esta función de aquí. Es 1 menos e a la menos lambda por x. Aquí se asume que lambda es conocido, ¿no es cierto? Y ahí uno puede reemplazar y obtener la probabilidad. Recuerden que esta es la f grande, que es la probabilidad acumulativa hasta el valor de x. Y aquí este límite de la función tiende a 1, por lo tanto cumple con la definición, ¿cierto? Con lo que se exige de la función de distribución, que es que a la probabilidad hasta completar el dominio, que en este caso es infinito, tiene que llegar a 1. Ya repito, porque parece que se me pegó ahí. El límite de esta función de distribución al infinito es igual a 1. ¿Ya? Cumpliendo con lo que se le exige a este tipo de funciones, que cuando llega al final del dominio, ¿cierto? La probabilidad acumulativa tiene que ser al 100%. Bien, vamos a ver un par de ejemplos más. En el primero dice que x se define como una exponencial de tamaño 1/8. O sea, perdón, de lambda igual a 1/8. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en letra A dice que la probabilidad de que la variable o el tiempo sea menos de 6 unidades de tiempo es dada por la probabilidad de que x es menor que 6, o bien f de 6 directamente, y reemplazamos el 6 en la función, y lambda es 1/8. Por lo tanto, nos da una probabilidad de un 52,7 y fracción por ciento. En la B dice, la probabilidad de que la variable o la unidad de tiempo sea más de 10, perdón, más de 8, aquí debería decir 8, ¿ya? Significa de que ustedes calculan la probabilidad de que x sea mayor que 8, es decir, el complementario de la función de distribución, y solamente reemplazan la exponencial ahí, eso les da a la menos 1, que es un 36,8%. ¿Vale? O sea, si ustedes les preguntan la probabilidad de que x sea mayor en la exponencial, es simplemente calcular la exponencial. Cuando es menor, es 1 menos la exponencial. En el otro ejemplo dice, es parecido al de la uniforme, dice, se sabe que un autobús pasa por cierto paradero en promedio cada 15 minutos. Entonces, si medimos ahora el tiempo de espera de acuerdo a una exponencial, es lambda igual a 1 partido por 15. Y aquí atención, aquí tiene que ver algo con el promedio. Si el promedio es 15, el lambda es 1 partido por 15.
¿vale? Esa es una propiedad súper importante al definir la función lambda. Es decir, el promedio es 1 partido por lambda, y en la varianza es 1 partido lambda al cuadrado. ¿Vale? Entonces, cuando le dicen lambda, es el inverso del promedio. Y en estas curvas que habíamos definido de ejemplo, a ver, ahora sí me escucho. Lo que decía era que en estas curvas de ejemplo, en la primera habíamos dicho que lambda era 1/8, por lo tanto el promedio es 1 partido 1/8, que es 8, y la varianza es 1 partido 1/8 al cuadrado, que es 64. En el caso de la exponencial de lambda 1/2, el promedio es 2 y la varianza es 4. ¿Vale? Entonces, sabiendo el lambda, ya tú puedes calcular la esperanza y la varianza gratis. ¿Ya? Y con esto cerramos la primera parte de esta clase de hoy.